Estoy de pie en el estacionamiento viendo a Diego llegar en su nuevo Ferrari. Rojo cereza. De los que llaman la atención. Sonríe como si acabara de ganar la lotería. Y yo sostengo mi carta de renuncia en la mano, viéndolo bajar de un auto que cuesta más de lo que yo ganaré en 3 años. Aún no me ve. Está demasiado ocupado admirando su reflejo en las ventanas polarizadas. Lorena. Finalmente me nota. ¿Qué te parece? Lo acabo de comprar esta mañana. Sonrío. Ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Es hermoso, Diego. Sí, bueno, ya sabes cómo es esto. Hay que trabajar duro para disfrutar a lo grande. Pasa la mano por el cofre. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Necesitas algo? Levanto el sobre. Renuncio. El color desaparece de su rostro. ¿Qué tú qué? Renuncio. Con efecto inmediato. Él realmente se ríe. No es una risa nerviosa. Es una risa genuina y confundida. ¿Por qué? ¿Es por lo del aumento? Lorena, te dije que simplemente no hay presupuesto en este momento. ¿Lo entiendes, verdad? Los tiempos son difíciles. Vuelvo a mirar el Ferrari, y luego a él. Sí, Diego, lo entiendo perfectamente. Mi nombre es Lorena, y hasta este momento había sido desarrolladora de software en Soluciones Vértice durante 4 años. No era desarrolladora senior, ni líder, solo una desarrolladora que ganaba 323 pesos por hora arreglando errores en códigos por los que los clientes pagaban a mi empresa 8.500 pesos por hora. Pero me estoy adelantando. Permítanme regresar 6 meses en el tiempo. A cuando todavía creía en cosas como la lealtad y el pagar derecho de piso. A cuando pensaba que, si tan solo trabajaba lo suficientemente duro, alguien lo notaría. Era un martes por la mañana. Lo recuerdo porque los martes siempre eran un caos. Miguel tenía rondas de cirugía temprano en el hospital, lo que significaba que yo estaba a cargo de los niños. Mateo tenía 7 años y había decidido esa mañana que absoluta y positivamente odiaba sus zapatos. Todos sus zapatos, cada uno de los pares. Mi amor, no tenemos tiempo para esto, le dije, pues ya íbamos 15 minutos tarde. Se sienten raros. Ayer se sentían bien. Hoy están raros. Sofía, que tenía 5 años y ya era demasiado lista para su propio bien, levantó la vista de su cereal. Tal vez le crecieron los pies durante la noche. Eso pasa, ¿sabes? No te crecieron los pies durante la noche, Mateo. Finalmente, llegamos a un acuerdo con los tenis de dinosaurios, que aparentemente habían sido aceptables todo el tiempo, y logré llevarlos a la escuela con 3 minutos de sobra. Llegué al estacionamiento de Soluciones Vértice a las 8:45 de la mañana, lo que significaba que llegaba 15 minutos tarde, lo que significaba que Diego definitivamente diría algo. Me estaba esperando junto a mi escritorio. Por supuesto que sí. Buenos días, Lorena. Qué bueno que pudiste unirte a nosotros. Lo siento, Diego. Emergencia con los niños. Claro. Bueno, cuando tengas un momento, necesitamos hablar sobre la cuenta de Hernández. Están reportando errores en el módulo de pagos. La cuenta de Hernández, la conocía bien. Yo había construido la mayor parte de su módulo de pagos. En realidad, yo lo había construido todo, pero el contrato decía que Soluciones Vértice lo había hecho, y la factura decía que habían pagado 1.360.000 pesos por él, de los cuales yo no había visto absolutamente nada más allá de mi cheque de pago regular. Lo revisaré de inmediato. Diego asintió y se alejó, ya en su teléfono, probablemente cobrándole a alguien por esta conversación. Me senté en mi escritorio y abrí mi correo electrónico. 47 mensajes nuevos desde ayer por la tarde. 47. La mayoría de ellos eran de clientes, reenviados por Diego o por los gerentes de cuenta con pequeñas notas como Lorena puede arreglar esto o esta es la especialidad de Lorena, o mi favorita personal, Lorena tendrá esto listo para el final del día. El error de Hernández era en realidad simple. Alguien había cambiado el nombre de una variable en una sección, pero no lo había actualizado en todas partes. Trabajo descuidado. Lo arreglé en 20 minutos, lo probé,
Lo implementé y envié un correo electrónico confirmando que estaba resuelto. Entonces vi algo que no debía ver. Diego me había reenviado el correo electrónico de Hernández, pero se había olvidado de eliminar el mensaje anterior de la cadena. El del departamento de facturación para él. El que decía, corrección de error de emergencia para Hernández. 3 horas de trabajo de desarrollo. Facturado a 8.500 pesos por hora. Factura total, 25.500 pesos. 3 horas. Yo lo había hecho en 20 minutos. Y estaban cobrando 25.500 pesos. Me quedé sentada allí, mirando mi pantalla, haciendo matemáticas en mi cabeza. Si facturaban la corrección de Hernández en 25.500 pesos y me tomaba 20 minutos, eso significaba que valoraban mi tiempo en 76.500 pesos por hora y a mí me pagaban 323 pesos. Me temblaban las manos. Minimicé el correo electrónico y tomé aire. Tal vez así era simplemente como funcionaban los negocios. Gastos generales, ¿verdad? La empresa tenía gastos, espacio de oficina, beneficios, equipos. Yo no entendía de finanzas empresariales. Esto probablemente era normal. Excepto que no se sentía normal. Empecé a prestar atención después de eso. A prestar atención de verdad. Durante las siguientes 2 semanas, llevé un registro privado. Cada tarea que completaba, cada error que arreglaba, cada función que construía, anotaba el tiempo que me tomaba. Luego esperaba a ver qué se les facturaba a los clientes. Diego no era cuidadoso. Reenviaba correos electrónicos sin revisar las cadenas. Los gerentes de cuenta hacían lo mismo. Y lentamente surgió un patrón que me revolvió el estómago. El proyecto Montes. Construí un panel de informes personalizado en 12 horas. Facturaron 40 horas a 8.500 pesos por hora, 340.000 pesos. Yo gané 3.876 pesos por ese trabajo. La integración de Sánchez. Arreglé una conexión crítica de interfaz de programación de aplicaciones en 30 minutos. La facturaron como consulta de desarrollo de emergencia. 4 horas, 34.000 pesos. Yo gané 161 pesos con 50 centavos. El rediseño de Valle Alto. Pasé una semana construyendo todo su sistema de autenticación de usuarios. Facturaron 120 horas. Yo había registrado 38. 1.020.000 pesos para ellos, 12.274 pesos para mí. Estaba haciendo rica a Soluciones Vértice y lo estaba haciendo por 323 pesos la hora. El día que llegué a mi límite no fue dramático. No hubo un gran enfrentamiento, no fue la gota que derramó el vaso. Solo estaba sentada en mi escritorio comiendo un sándwich que me había traído de casa porque no me alcanzaba para comprar el almuerzo. Y Diego pasó por ahí hablando por teléfono. Sí, hombre. Estoy pensando en el Ferrari, el modelo 488. Lo sé, es excesivo, pero tuvimos un trimestre espectacular. Lorena ha estado sacando proyectos como loca. Lo dijo de manera tan casual, tan natural. Lorena ha estado sacando proyectos como loca, así que me voy a comprar un Ferrari. Me quedé allí sentada, olvidándome de mi sándwich a medio comer. Algo dentro de mí se rompió. No fue fuerte, no fue dramático, pero fue definitivo. Me puse de pie y caminé hacia la oficina de Diego. Todavía estaba al teléfono, con los pies sobre el escritorio, riéndose sobre las especificaciones del motor. Toqué la puerta abierta. Levantó la vista y me hizo una señal con un dedo para que esperara. Oye, te devuelvo la llamada. Sí, te envío las especificaciones. Colgó. ¿Qué pasa, Lorena? Necesito hablar contigo sobre mi aumento. Su expresión cambió, se volvió cautelosa. Lorena, ya hablamos de esto. Simplemente no hay presupuesto en este momento. No hay presupuesto, lo repetí lentamente. Te estás comprando un Ferrari, pero no hay presupuesto para aumentar mi salario. Tuvo la decencia de verse incómodo durante unos 2 segundos. Luego su rostro se endureció. Lorena, esas son 2 cosas completamente diferentes.
Mis compras personales no tienen nada que ver con las asignaciones del presupuesto de la empresa. Acabas de decir que te lo estás comprando porque tuvimos un trimestre espectacular, porque yo he estado sacando proyectos como loca. Tus propias palabras. No quise decir eso. Mira, estás sacando esto de contexto. ¿Cuál es el contexto, Diego? El contexto en el que yo gano 323 pesos por hora mientras tú facturas mi trabajo en 8.500? El contexto en el que me dijiste hace 3 semanas que no podías permitirte darme un aumento. Pero ahora te estás comprando un auto que cuesta más que mi salario anual. Apretó la mandíbula. No entiendes cómo funcionan los negocios, Lorena. Hay gastos generales. Hay costos operativos. Hay un abuso hacia mi persona, dije en voz baja. Y ya terminé de fingir que no lo veo. Si no estás contenta con tu compensación, tal vez deberías buscar oportunidades en otro lugar. Su voz ahora era fría, despectiva. Sonreí. Esa sonrisa de antes que no llega a los ojos. ¿Sabes qué, Diego? Ese es el mejor consejo que me has dado. Salí de su oficina, me volví a sentar en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Busqué cómo iniciar una agencia de desarrollo de software. Esa conversación lo cambió todo, porque él lo había dicho en voz alta. Me había dicho que buscara en otro lugar. Había dejado claro que me veía como alguien reemplazable, prescindible, alguien en quien no valía la pena invertir. Así que dejé de invertir en él. Esa noche, después de que Mateo y Sofía estuvieran en la cama, senté a Miguel en la mesa de la cocina. Necesito decirte algo y necesito que me escuches antes de decir cualquier cosa. Parecía preocupado. De acuerdo. Me están explotando en el trabajo. En serio, de manera genuina y grave. Le mostré mi hoja de cálculo, todos los números, todos los proyectos, lo que se facturaba frente a lo que yo ganaba. Están ganando cientos de miles de pesos con mi trabajo, Miguel. Y Diego se está comprando un Ferrari mientras me dice que no hay presupuesto para aumentos. Miguel revisó la hoja de cálculo, apretando más la mandíbula con cada línea. Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero empezar mi propia empresa, aceptar clientes directamente, hacer el mismo trabajo y quedarme con el dinero real que gano. De acuerdo. ¿De acuerdo, eso es todo? Sonrió, con la sonrisa de la que me había enamorado 12 años atrás. Lorena, eres la persona más inteligente que conozco. Si crees que puedes hacer esto, entonces puedes hacerlo. ¿Qué necesitas de mí? Pude haber llorado. En lugar de eso, lo besé y abrí mi computadora portátil. Ayúdame a pensar en un nombre. Registramos Cima Soluciones de Software esa misma noche. Miguel insistió en Cima porque dijo que yo ya estaba en la cima. Solo necesitaba que todos los demás lo reconocieran. Presentamos los trámites de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, abrimos una cuenta bancaria comercial y construí un sitio web en 4 días. Luego vino la parte difícil, encontrar clientes. No podía acercarme a los clientes de Soluciones Vértice. Todavía no. Eso sería buscarme una demanda. Pero podía hacer contactos. Podía comunicarme con antiguos colegas, excompañeros de clase, personas que había conocido en conferencias. Podía ofrecer tarifas competitivas que eran una fracción de lo que cobraba Soluciones Vértice, pero aún así 5 veces más de lo que yo ganaba. Mi primer cliente llegó a través de un mensaje de una red social profesional. Se llamaba Valeria y dirigía una pequeña empresa de comercio electrónico que vendía joyas hechas a mano. Su desarrollador había desaparecido a mitad del proyecto y ella estaba desesperada. No puedo pagar los precios de Soluciones Vértice, dijo en nuestra llamada telefónica. Soy una pequeña empresa. Solo necesito a alguien confiable que no desaparezca. ¿Cuál es tu presupuesto? Honestamente, tal vez 34.000 pesos por todo el proyecto. Sé que probablemente sea un insulto. Hice los cálculos en mi cabeza. El proyecto me tomaría unas 10 horas. En Soluciones Vértice, eso se facturaría en 85.000 pesos como mínimo, y yo vería unos 3.230 pesos. 34.000 pesos está bien. ¿Para cuándo lo necesitas?
Espera, ¿en serio? De verdad. Hice el proyecto de Valeria por la noche, después de que los niños estaban dormidos. Me tomó 3 noches, unas 9 horas en total. Lloró cuando se lo entregué. Realmente lloró, dijo que había salvado su negocio, me dejó una reseña de 5 estrellas y me recomendó a otros 3 dueños de pequeñas empresas. En un mes, tenía 6 clientes activos, todas pequeñas empresas, todas pagando tarifas razonables, todas obteniendo trabajo de calidad. Trabajaba mi turno completo en Soluciones Vértice durante el día y dirigía Cima por la noche. Era agotador. Funcionaba a base de café, adrenalina y rencor. Pero esto es lo que pasa con el rencor, es un motivador muy poderoso. Miguel ayudaba en lo que podía. Se encargaba de las rutinas de la hora de dormir, cocinaba más seguido y hacía el trabajo pesado cuando yo me ahogaba en códigos a las 11 de la noche. Mateo me preguntó una vez por qué siempre estaba en mi computadora. Mamá está construyendo algo, le dije. ¿Como bloques de construcción? Sí, un poco como bloques, pero con computadoras. ¿Te ayudo? Lo senté en mi regazo y dejé que presionara las teclas mientras guiaba sus manos. Eres mi amuleto de la buena suerte, mi amor. Sofía también quería participar. Insistía en ser mi asistente, lo que principalmente significaba que se sentaba a mi lado con su computadora portátil de juguete y fingía escribir muy seriamente. A los 2 meses, algo cambió. Uno de mis clientes de pequeñas empresas, un hombre llamado Tomás, que dirigía una empresa de logística, me preguntó si podía encargarme de un proyecto más grande, una renovación completa del sistema. Seré honesto, Lorena. Pedí cotizaciones a algunas empresas más grandes, incluyendo Soluciones Vértice. Querían 3.060.000 pesos. ¿Cuánto cobrarías tú? 3.060.000 pesos. Yo sabía exactamente cómo manejaría Soluciones Vértice ese proyecto. Me lo asignarían a mí. Lo haría en quizás 200 horas de trabajo real. Ellos facturarían 500 horas y yo vería unos 64.600 pesos en total a lo largo del proyecto. Puedo hacerlo por 1.020.000 pesos. Silencio del otro lado. Luego, 1.020.000 pesos por el mismo alcance. El mismo alcance, con mejor atención al detalle porque trabajarás directamente conmigo, no a través de gerentes de cuentas. Lo tendré listo en 3 meses. Lorena, si logras hacer esto, te recomendaré con todos los que conozco. Lo logré en 2 meses y medio. Tomás cumplió su palabra. De repente, ya no solo conseguía clientes de pequeñas empresas. Recibía recomendaciones de Tomás para empresas medianas, empresas que tenían presupuestos reales, empresas que estaban cansadas de pagar precios altísimos a grandes agencias por un trabajo inconsistente. Una de esas recomendaciones fue una empresa llamada Dinámicas Innovadoras. Eran uno de los clientes de Soluciones Vértice, uno grande. Diego manejaba personalmente su cuenta. Cuando la dueña, una mujer llamada Ximena, se comunicó conmigo, casi no acepto la llamada. Demasiado arriesgado. Pero la curiosidad ganó. Seré directa, dijo Ximena. No estamos contentos con Soluciones Vértice. Hemos estado trabajando con ellos durante 2 años y la calidad ha ido en declive. Los proyectos se retrasan, los errores son constantes y sus precios siguen aumentando. Tomás me mostró lo que hiciste para su empresa. Estoy interesada. Ximena, aprecio eso, pero necesito ser transparente. Actualmente trabajo para Soluciones Vértice. Aceptarte como cliente mientras estoy empleada allí podría complicar las cosas. ¿Y qué pasaría si no estuvieras empleada allí? Mi corazón dio un vuelco. Perdón. No somos el único cliente de Soluciones Vértice que está descontento. He hablado con otros. Si te independizaras, si fueras verdaderamente independiente, creo que tendrías mucho interés. Definitivamente trasladaríamos nuestro contrato contigo. Le dije que lo pensaría. Luego me comuniqué con Tomás. ¿Hablaste con Ximena sobre mí? Sí. Espero que esté bien. Se estaba quejando de Soluciones Vértice en un evento de contactos profesionales y le mencioné que tú habías hecho nuestra renovación por 1/3 de lo que Soluciones Vértice cotizó. Estaba muy interesada. Tomás, ella es cliente de Soluciones Vértice.
Si la acepto, eso es competencia directa. Y tú eres mejor que Soluciones Vértice. ¿Por qué deberían seguir cobrando por un trabajo mediocre? Tenía un buen punto. Pasé la semana siguiente haciendo algo arriesgado. Me acerqué a otras personas en mi red que sabía que trabajaban con clientes de Soluciones Vértice. No para robarlos, solo para escuchar. Y lo que escuché fue revelador. Soluciones Vértice tenía un problema de reputación. Habían crecido demasiado rápido, habían aceptado demasiados clientes y la calidad se había desplomado. Pero cobraban precios altísimos basados en su antigua reputación, y los clientes se estaban frustrando. Varias personas mencionaron que estaban buscando alternativas activamente. Hice una lista muy cuidadosa y muy estratégica. Empresas que ya estaban descontentas con Soluciones Vértice, empresas que estaban considerando irse de todos modos, empresas a las que no les estaría robando sino más bien ofreciéndoles un salvavidas. Luego actualicé el sitio web de Cima Soluciones de Software, agregué los proyectos que había completado, agregué testimonios, hice que se viera profesional y establecido, y luego renuncié a mi trabajo en Soluciones Vértice. Bueno, no de inmediato. Primero necesitaba una red de seguridad. Fui con Ximena con una propuesta. Si dejo Soluciones Vértice y te acepto como cliente, necesito un contrato. Algo que haga que el riesgo valga la pena. ¿Qué tienes en mente? Un contrato de 6 meses por 1.020.000 pesos. Me encargaré de todas tus necesidades de desarrollo actuales, brindaré soporte y solucionaré los problemas acumulados que Soluciones Vértice te ha dejado. No dudó ni un segundo. ¿Hecho? Me comuniqué con otras 2 empresas de mi lista. Ambas aceptaron firmar contratos. Entre las 3, tenía garantizados 3.230.000 pesos en ingresos para 6 meses. Más de lo que ganaría en 4 años en Soluciones Vértice. Pero aquí está la realidad de la que nadie te habla. Tener contratos firmados y tener dinero en tu cuenta bancaria son 2 cosas diferentes. Durante los 4 meses que había estado dirigiendo Cima Soluciones de Software de forma paralela, había ganado unos 306.000 pesos en total. Suena a mucho, hasta que te das cuenta de que cada centavo regresó directamente al negocio. Pagué las tarifas de registro de la sociedad de responsabilidad limitada, la licencia comercial, el alojamiento del sitio web, el seguro de responsabilidad profesional, el software de contabilidad, la abogada que revisó mis contratos y el pequeño fondo de emergencia que aparté para los impuestos. Mi cuenta bancaria personal tenía unos 20.400 pesos, la misma cantidad de siempre. Todavía no me estaba pagando un sueldo. No podía. Cada peso que ganaba el negocio se estaba reinvirtiendo para hacerlo legítimo, profesional y listo para escalar. Miguel y yo todavía vivíamos enteramente de su salario, estirando cada peso, tal como siempre lo habíamos hecho. La diferencia era que ahora yo estaba trabajando en 2 empleos de tiempo completo y no tenía nada que mostrar excepto documentos legales y un sueño. Por eso importaban tanto esos 3 grandes contratos. Por eso necesitaba la red de seguridad antes de poder saltar, porque no iba a saltar con ahorros. Iba a saltar con deudas, esperanza y un sitio web que parecía más exitoso de lo que yo realmente era todavía. Redacté mi carta de renuncia un domingo por la noche. Miguel la leyó y dijo, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Realmente voy a hacer esto? Estoy muy orgulloso de ti. El lunes por la mañana, dejé a los niños en la escuela, conduje hasta Soluciones Vértice y me estacioné junto al lugar habitual de Diego. Aún no llegaba. Entré, empaqué mis cosas de mi escritorio y esperé. Apareció a las 9:30, tarde como de costumbre. A través de la ventana, lo vi entrar al estacionamiento en su flamante Ferrari rojo cereza, el que acababa de comprar, el que podía permitirse gracias a esos trimestres espectaculares. Trimestres espectaculares construidos sobre mi trabajo. Tomé mi carta de renuncia y mi caja de objetos personales, y salí. Ahí es donde empezó todo esto. Yo, de pie en el estacionamiento, él admirando su auto y yo entregándole mi renuncia. Renuncio. Con efecto inmediato. Diego sacudió la cabeza. Lorena, vamos. No seas precipitada. Si esto es por dinero, podemos hablar. Hace 3 semanas me dijiste que no había presupuesto para aumentos. Bueno,
Me refiero a que no hay para aumentos significativos, pero tal vez podamos encontrar un pequeño margen. ¿Qué te haría feliz? ¿374 pesos por hora? ¿391? Volví a mirar el Ferrari y luego a Diego. Facturas mi trabajo a 8.500 pesos la hora y me pagas 323. Acabas de comprarte un auto que cuesta más de lo que ganaré en años y me ofreces 391 pesos la hora. Su rostro enrojeció. Eso no es justo, Lorena. No entiendes los gastos generales de los negocios. Hay costos que no ves. Lo entiendo perfectamente. Por eso me voy. ¿A dónde? ¿A otra agencia? Déjame adivinar. Alguien te ofreció 425 pesos la hora y crees que es una gran mejora. Se echó a reír. Realmente se rió. Buena suerte. Ya verás. El pasto no siempre es más verde del otro lado. Sonreí. La misma sonrisa de antes. La que no me llegaba a los ojos. No me voy a otra agencia, Diego. Abrí la mía. La risa se apagó. ¿Qué tú qué? Cima Soluciones de Software. La he estado dirigiendo durante 4 meses. Ya tengo 6 meses de contratos firmados. 1.020.000 pesos y sumando. Se quedó mirándome. No puedes hacer eso. Es un conflicto de intereses. Es probablemente ilegal. Usaste los recursos de la empresa, el tiempo de la empresa. Usé mi propia computadora portátil, mi propio tiempo fuera del horario laboral. Lo investigué. Es completamente legal. Incluso hice que una abogada revisara todo. Apretó la mandíbula. Bien. De acuerdo. Ve a dirigir tu pequeño negocio paralelo. Veamos hasta dónde llegas. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo difícil que es en realidad. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Ah, una cosa más. Dinámicas Innovadoras va a trasladar su contrato conmigo. También Soluciones del Norte y Empresas Cascada. El silencio fue ensordecedor. Esas eran 3 de las cuentas más grandes de Soluciones Vértice. En conjunto, probablemente representaban el 40% de la cartera de clientes de Diego. No puedes, dijo, pero su voz sonó débil. Nos robaste a nuestros clientes. Eso es demandable. Te demandaremos. No son tus clientes. Diego. Son empresas que eligieron trabajar con Soluciones Vértice y ahora están eligiendo no hacerlo. No le robé clientes a nadie. Ellos se comunicaron conmigo. Ya estaban descontentos con su servicio. Revisa tus contratos. No hay cláusulas de no competencia con los clientes. Recuerda. Tu equipo legal dijo que no se podían hacer cumplir. Yo había hecho mi tarea. Había hecho que una abogada revisara cada conversación, cada correo electrónico, cada contrato. Había sido cuidadosa, metódica. No había roto una sola regla. El rostro de Diego pasó de rojo a púrpura. No tienes idea de lo que has hecho. Esas cuentas valen cientos de miles de pesos. Sé exactamente lo que valen. Por eso les di un mejor servicio por mejores precios. Eso se llama capitalismo, Diego. Lo aprendí viéndote a ti. Subí a mi auto y me alejé. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme a 2 calles de distancia solo para respirar. Realmente lo había hecho. Había renunciado. Lo había enfrentado. Había quemado mis naves. Mi teléfono sonó. Era Miguel. ¿Cómo te fue? Creo que me acabo de ganar un enemigo de por vida. Bien. Se lo merece. Ven a casa. Me tomé el día libre. Vamos a celebrar. Cuando llegué a casa, había globos en la cocina. Se suponía que Mateo y Sofía estaban en la escuela, pero Miguel los había recogido temprano. Sorpresa, gritó Sofía. Papi dijo que hiciste algo muy valiente. Mateo se abrazó a mi pierna. ¿Ya no estás cansada, mami? Lo levanté en brazos. Sigo cansada, mi amor, pero ahora es un cansancio del bueno.
Comimos pastel de almuerzo. Miguel había comprado un pastel personalizado que decía día de lanzamiento de Cima Soluciones de Software, con glaseado azul. Era excesivo, perfecto y exactamente lo que necesitaba. Esa tarde, mientras los niños miraban una película, me senté con mi computadora portátil y revisé mi correo electrónico de trabajo. Había 3 nuevas consultas. Una era de una empresa de la que nunca había oído hablar. Las otras 2 eran recomendaciones de Ximena. Ya está comenzando, le dije a Miguel. ¿Qué cosa? Las recomendaciones. El boca a boca. La gente me está encontrando. Me besó en la cabeza. Serían tontos si no lo hicieran. Los siguientes meses fueron un torbellino. Contraté a un asistente de medio tiempo para que se encargara de la programación y las facturas. Luego contraté a otro desarrollador, un chico llamado Carlos, que había sido despedido de su trabajo en una agencia y estaba desesperado por trabajar. Le pagué 680 pesos por hora, el doble de lo que yo ganaba en Soluciones Vértice. Casi llora cuando se lo dije. La mayoría de los lugares ofrecen 510, y eso si tienes suerte, me dijo. Yo no soy la mayoría de los lugares. Carlos era bueno, realmente bueno. Juntos acabamos con el trabajo acumulado. En Dinámicas Innovadoras estaban encantados. Extendieron su contrato y aumentaron el alcance del proyecto. Soluciones del Norte nos recomendó a 2 empresas afiliadas. Empresas Cascada dejó una excelente reseña en nuestro sitio web. Luego, todo casi se desmorona un miércoles por la noche, a las 8:47 de la noche. Estaba acostando a Sofía cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Ximena, de Dinámicas Innovadoras. Respondí de inmediato. Lorena. Tenemos un problema muy grave. Todo el sistema de pagos acaba de colapsar. Estamos hablando de una falla total. Tenemos transacciones en fila por más de 3.400.000 pesos y nada se está procesando. A nuestros clientes les aparecen mensajes de error. Esto es. Estamos perdiendo dinero cada minuto que esto sigue caído. Sentí un nudo en el estómago. Me pongo en eso en 5 minutos. Déjame ir a mi computadora. Le di las buenas noches a Sofía, bajé corriendo las escaleras y abrí mi computadora portátil. Miguel apareció en la puerta. Levanté una mano. Emergencia grave. El sistema de pagos de Dinámicas Innovadoras colapsó. Su rostro se puso serio. Asintió y desapareció. Lo escuché decirles a los niños que mamá tenía que trabajar. Inicié sesión en el sistema de forma remota. Lo que vi me heló la sangre. Esto no era solo una caída del sistema. Toda la arquitectura de la base de datos había sido corrompida. Las tablas de transacciones arrojaban errores. Las conexiones de la interfaz de programación de aplicaciones se estaban agotando. Esto era catastrófico. Mi teléfono volvió a sonar. ¿Ximena? Lorena, necesito una respuesta honesta. ¿Puedes arreglar esto esta noche? Porque si no podemos procesar los pagos para la mañana, vamos a tener que suspender las operaciones. Y acabo de recibir una llamada de Diego. De Soluciones Vértice. De alguna manera se enteró de nuestra situación. Se está ofreciendo a enviar a su equipo de inmediato para solucionarlo. Diego, por supuesto. Debía tener contactos en Dinámicas Innovadoras pasándole información. Daba vueltas como un buitre. ¿Qué le dijiste? Le dije que le devolvería la llamada en 20 minutos. Lorena, confío en ti, pero este es todo mi negocio. Necesito saber que puedes manejar esto. 20 minutos. Tenía 20 minutos para evaluar una falla catastrófica y convencer a Ximena de que podía solucionarla antes de que volviera arrastrándose a Soluciones Vértice. Dame 15 minutos. Te llamaré de vuelta con una evaluación completa y un cronograma de trabajo. Colgué y me sumergí en el código. Mis dedos volaban por el teclado. Revisé los registros de errores. Las fallas en las transacciones comenzaron a las 8:32 de la noche. 15 minutos atrás. Rastreé el origen. Alguien había impulsado una actualización en el servidor de producción.
Una actualización que no estaba en el proceso de desarrollo. Una actualización que yo no había aprobado. Llamé a Carlos. Carlos, ¿subiste alguna actualización a dinámicas innovadoras esta noche? ¿Qué? No. No he tocado ese sistema en 3 días. Alguien impulsó una actualización no autorizada. Corrompió toda la base de datos de pagos. Eso era imposible. Solo Carlos y yo teníamos acceso a producción. Entonces lo vi. El registro de confirmaciones mostró que la actualización provino de una antigua clave de interfaz de programación de aplicaciones de soluciones vértice. Un punto de integración que debió haberse desactivado cuando Dinámicas Innovadoras se mudó a Cima Soluciones de Software, pero no fue así, y alguien en Soluciones Vértice lo había usado. Diego había saboteado a mi cliente. Tomé una captura de pantalla. Luego me puse a trabajar. Me quedaban 13 minutos. Revertí la actualización no autorizada. Luego ejecuté secuencias de comandos de reparación de la base de datos. La corrupción era profunda. Las tablets estaban dañadas. Tendría que restaurar desde la última copia de seguridad, pero eso significaba perder 3 horas de datos de transacciones. Cientos de pedidos de clientes se perderían a menos que pudiera reconstruirlos manualmente. Abrí otras 3 ventanas en la terminal y comencé a escribir un código personalizado para extraer los datos de las transacciones corruptas y reconstruirlos en un formato limpio. Mi teléfono vibró. Quedaban 10 minutos. Lo ignoré. La secuencia de extracción terminó. Tenía los datos de las transacciones, pero era un desastre. Registros incompletos, referencias rotas. Necesitaba vincular a los clientes con sus pedidos, métodos de pago y direcciones de envío, y los datos relacionales estaban mezclados. Escribí otra secuencia de comandos, vinculé los registros por marca de tiempo e identificador del cliente, los crucé con la copia de seguridad de la base de datos y rellené los huecos. Mi teléfono sonó. ¿Ximena? Contesté sin dejar de teclear. Háblame, Lorena. Alguien saboteó su sistema usando una vieja integración de interfaz de programación de aplicaciones de soluciones vértice. Puedo probarlo. Lo estoy arreglando ahora. Deme 30 minutos más. Diego dijo que los culparías a ellos. Dijo que te quedaría grande el problema y que pondrías excusas. Extraiga sus registros de acceso. Revise el historial de confirmaciones. La actualización no autorizada provino de las credenciales de Soluciones Vértice a las 8:32 de la noche. Eso fue 15 minutos antes de que su sistema colapsara. Tengo capturas de pantalla. Silencio. Luego, envíamelas. Le envié las capturas de pantalla mientras mis secuencias de comandos seguían ejecutándose. Revise su correo electrónico. Verá que no estoy inventando esto. Diego sabía que su sistema estaba a punto de colapsar porque él lo causó. Luego la llamó para ofrecerle arreglarlo. Está tratando de recuperarla creando una crisis que solo él puede resolver. Más silencio. Él no haría. Eso es ilegal. Eso es sabotaje. Es absolutamente sabotaje. Y cuando arregle esto en los próximos 25 minutos, tendrá todas las pruebas que necesita para emprender acciones legales si así lo desea. Pero ahora mismo necesito concentrarme en la recuperación del sistema. ¿Tengo su permiso para continuar? Sí, arréglalo. Y Lorena, haz que Diego se arrepienta de esto. Colgué y ejecuté mis códigos de reparación. Los datos de las transacciones volvieron a poblarse en tablas de base de datos limpias. Realicé comprobaciones de integridad. Todo fue validado. Restauré la fila de procesamiento de pagos. Probé las conexiones de la interfaz. Todo en verde. Reinicié el sistema de pagos. Las transacciones comenzaron a procesarse. La fila empezó a despejarse. 3.400.000 pesos en pagos pendientes fluyendo con éxito. Habían pasado 28 minutos desde la primera llamada de Ximena. La llamé de vuelta. Están en línea. Todos los sistemas operativos. Todos los datos de las transacciones preservados. Cero pérdida de datos. Y tienen un rastro de auditoría completo del intento de sabotaje.
La escuché teclear. Luego, Lorena, estoy viendo que las transacciones se procesan. Dios mío, realmente lo hiciste. Le dije que podía manejarlo. Envíe esas capturas de pantalla a su equipo legal. Lo que hizo Soluciones Vértice es demandable. Podrían demandarlos por daños y perjuicios. Voy a llamar a Diego ahora mismo para decirle exactamente lo que pienso de sus tácticas. Y Lorena, sobre tu factura de esta noche, cobra lo que quieras. Acabas de salvar mi empresa. Colgué y me recliné en mi silla. Me temblaban las manos. Miguel apareció con una taza de té. ¿Lo arreglaste? Lo arreglé. Y atrapé a Diego intentando sabotear a mi cliente para recuperarlo. Abrió mucho los ojos. ¿Él hizo qué? Le mostré la evidencia a la clienta, los registros, las marcas de tiempo, la actualización de código no autorizada. Eso es sabotaje corporativo. Eso es un crimen. Es desesperación. Está perdiendo clientes y volviéndose imprudente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ximena. Acabo de colgar con Diego. Lo amenacé con acciones legales. Lo negó todo, pero sonaba en pánico. Gracias por respaldarme. Luego otro texto. Además, te voy a recomendar a las otras 3 empresas de mi red. Necesitan saber que hay una desarrolladora que realmente se preocupa por proteger sus intereses. Luego llamó Carlos. Lorena, acabo de recibir un mensaje por redes profesionales de uno de mis antiguos colegas en Soluciones Vértice. Todo es un caos por allá. Diego acaba de convocar una reunión de emergencia sobre una brecha de seguridad. Se dice que está buscando un chivo expiatorio. Que busque. Nosotros tenemos las pruebas. Tenemos la verdad. A la mañana siguiente, el correo electrónico de mi empresa tenía 7 nuevas consultas, todas recomendaciones de Ximena. Todas empresas que se habían enterado de la crisis y de cómo la había manejado. Para el final de la semana, el equipo legal de Diego envió una carta de cese y desistimiento. Mi abogada me llamó riéndose. Esto es basura. Están intentando intimidarte. ¿Quieres que responda con la evidencia del intento de sabotaje? Eso los hará callar muy rápido. Hazlo. Ella lo hizo. Nunca volvimos a saber de los abogados de Soluciones Vértice. Lo que sí escuchamos fue que Soluciones Vértice estaba perdiendo clientes a raudales. Diego tuvo que despedir a la mitad de su personal. El Ferrari fue cambiado por algo más práctico. No me sentí mal. Me sentí reivindicada. Nos mudamos a una oficina real. Nada lujosa, pero profesional. Contraté a 2 desarrolladores más y a un gerente de proyectos. Me aseguré de que a todos se les pagara bien. Muy bien. El salario inicial era de 850.000 pesos al año para los desarrolladores de menor nivel. Los desarrolladores senior obtenían 1.275.000 pesos más participación en las ganancias. Carlos me preguntó una vez por qué pagaba tanto por encima del precio del mercado. Porque recuerdo lo que se sentía ser mal pagada y subestimada, le dije. Y no quiero que nadie aquí se sienta nunca de esa manera. Una tarde, estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando recibí un correo electrónico que me hizo reclinarme en mi silla. Era de Valeria, mi primera clienta. La fabricante de joyas que me había pagado 34.000 pesos y lloró cuando le entregué su proyecto. Lorena, no sé si me recuerdas, pero salvaste mi negocio. Solo quería decirte que hemos crecido muchísimo desde entonces. Ahora estamos vendiendo más de 8.500.000 pesos anuales, y es gracias a la base que tú construiste. Gracias, de verdad. ¿La recordaba? Por supuesto que la recordaba. Fue la primera persona que se arriesgó conmigo cuando yo solo era un nombre en Internet sin reputación. Le escribí, Valeria, te recuerdo muy bien. Fuiste mi primera clienta. Te arriesgaste conmigo cuando nadie más lo haría. Gracias por confiar en mí. Estoy muy orgullosa de lo que has construido. Esa es la parte que no te cuentan sobre abrir tu propio negocio. No se trata solo del dinero o la libertad o de demostrarle a la gente que se equivoca. Se trata de las personas a las que ayudas en el camino,
los clientes que se convierten en socios, los empleados que se convierten en familia. Miguel y yo estábamos cenando una noche cuando Sofía me preguntó qué hacía en el trabajo. Resuelvo problemas, le dije. La gente acude a mí con cosas que están rotas y yo las arreglo. Como un médico, como papá. Algo así como un médico, pero de computadoras. Mateo, siempre tan lógico, dijo, ganas suficiente dinero. Miguel se atragantó con el agua. Intenté no reírme. Sí, mi amor. Ganamos suficiente dinero. Qué bueno, porque quiero una bicicleta nueva. Algunas cosas nunca cambian. Me encontré con Diego en una conferencia. Estábamos en la misma sesión sobre tecnologías emergentes. Me vio y, por un segundo, pensé que se daría la vuelta y se iría, pero no lo hizo. Se acercó. Lorena. Diego. Silencio incómodo. Luego dijo, escuché que a Cima le va bien. Así es. Mira, sé que las cosas terminaron mal. Estaba enojado, me sentí traicionado, pero he tenido tiempo de pensar, y tenías razón en todo. Me estaba aprovechando. Lo justificaba con los gastos generales y operativos de la empresa, pero la verdad es que fui avaricioso y lo siento. No me esperaba eso. Una disculpa de Diego. Agradezco que lo digas. Sirva de lo que sirva, perder esas cuentas fue una llamada de atención. Nos reestructuramos, empezamos a pagar mejor a la gente, enfocándonos en la calidad sobre la cantidad. Somos más pequeños ahora, pero somos mejores. Me alegra escucharlo, Diego. De verdad. Él asintió. Hiciste lo que yo tuve demasiado miedo de hacer. Te fuiste y construiste algo mejor. Respeto eso. Nos dimos la mano. No era amistad. Ni siquiera era realmente perdón, pero fue un cierre. Cima Soluciones de Software tiene 22 empleados ahora. Hemos trabajado con más de 100 clientes, desde pequeñas empresas emergentes hasta corporaciones medianas. Tenemos la reputación de ofrecer un trabajo de calidad, precios justos y de tratar bien a las personas. Sigo programando, no tanto como solía hacerlo, porque dirigir una empresa requiere tiempo, pero me aseguro de mantenerme involucrada en los proyectos. Me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda por qué empecé esto en primer lugar. La semana pasada, una de nuestras desarrolladoras principiantes, una recién graduada llamada Ana, se acercó a mí con una pregunta. Lorena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Cómo supiste que estabas lista para iniciar tu propia empresa? O sea, ¿no tenías miedo? Pensé en ello. En estar de pie en ese estacionamiento. En la hoja de cálculo con las tarifas de facturación. En trabajar hasta la medianoche mientras mis hijos dormían. En la carta de renuncia, el Ferrari y el momento en que decidí que yo valía más. Estaba aterrada, le dije. Pero me daba más miedo quedarme donde estaba, ser subestimada y mal pagada por el resto de mi carrera. A veces, el miedo a quedarse es más grande que el miedo a irse. Asintió. Creo que necesitaba escuchar eso. ¿Por qué? ¿Estás pensando en iniciar tu propio negocio? Se rió. No, me encanta trabajar aquí. Solo quería saber si es normal sentir miedo a veces. Es completamente normal. Yo todavía siento miedo a veces, pero así es como sabes que estás haciendo algo que importa. Pienso en la versión de mí misma que se sentaba en ese escritorio en Soluciones Vértice, comiendo un almuerzo preparado en casa porque no podía permitirse comprar comida. Escuchando a Diego hablar sobre su Ferrari. Ella también tenía miedo. Miedo de irse. Miedo de intentarlo. Miedo de fracasar. Pero lo hizo de todos modos. Cima Soluciones de Software no es solo una empresa. Es una prueba. La prueba de que no tienes que aceptar que te subestimen. La prueba de que la lealtad a una empresa que no te valora no sirve de nada. La prueba de que, a veces, lo mejor que puedes hacer por tu carrera es alejarte y construir algo mejor. Todavía conservo esa hoja de cálculo, en la que registraba mis horas frente a la facturación. La guardo en una carpeta de mi computadora llamada Recordar. En los días difíciles,
Cuando los contratos se caen o los clientes son complicados o el estrés se siente abrumador, la abro. Miro esos números. 323 pesos por hora frente a 8.500. Y recuerdo por qué me fui. Ahora le estoy agradecida a Diego, no por lo que hizo, sino por lo que me mostró. Me mostró exactamente lo que yo no quería ser. Me mostró que el éxito sin integridad es vacío. Yo manejo un vehículo utilitario deportivo bastante práctico. Caben los niños, su equipo deportivo y las compras del supermercado. No es llamativo, pero es mío. Pagado con dinero que gané valorando a las personas, no explotándolas. Miguel fue ascendido a jefe de cirugía. Entre su carrera y la mía, nos va mejor de lo que jamás imaginamos. Compramos una casa con un patio lo suficientemente grande para que Mateo y Sofía corran. Tomamos vacaciones de verdad, no solo fines de semana largos. Pero la mejor parte no es el dinero, ni la casa, ni las vacaciones. Es el ejemplo. Sofía me dijo la semana pasada que cuando crezca, quiere iniciar su propio negocio y ser la jefa. ¿Y eso por qué?, le pregunté. ¿Porque eres feliz, mami? Ahora sonríes más. Tenía razón. Sonrío más porque no estoy trabajando para alguien que me ve como un gasto más en su presupuesto. No estoy haciendo rico a otra persona mientras yo batallo para llegar a fin de mes. Estoy construyendo algo que importa con personas a las que respeto. Eso vale más que cualquier Ferrari. El Ferrari de Diego era un símbolo. Representaba todo lo que está mal en la relación entre empleado y empleador. Cuando el empleador no valora al empleado, representa la avaricia por encima de la gratitud, las ganancias por encima de las personas. Mi vehículo utilitario deportivo también es un símbolo. Representa un tipo diferente de éxito. El tipo que se construye sobre salarios justos y trabajo honesto. El tipo que te permite dormir tranquilo por las noches. El tipo que hace que tu hija quiera seguir tus pasos. Si hay algo que quisiera que alguien aprendiera de mi historia, es esto. Vales más de lo que te están pagando. Tus habilidades tienen valor. Tu tiempo tiene valor. Tú tienes valor. Y no tienes que esperar a que alguien más lo reconozca. Puedes reconocerlo tú mismo. Puedes exigir algo mejor. Puedes negociar. Puedes irte. Puedes construir algo nuevo. Puedes estar de pie en un estacionamiento viendo a alguien presumir un auto que compró con tu trabajo. Y puedes sonreír, porque sabes algo que ellos aún no saben. Sabes que estás a punto de cambiarlo todo. Yo lo hice. Y tú también puedes hacerlo. Esa es mi historia. De ganar 323 pesos por hora a dirigir una empresa exitosa. De arreglar errores de programación en silencio a construir un equipo que cambia vidas. De ver a otra persona hacerse rica con mi trabajo a crear riqueza que puedo compartir con las personas que lo merecen. No fue fácil. Hubo noches de desvelo, momentos aterradores y ocasiones en las que me pregunté si había cometido un gran error. Pero cada una de las luchas valió la pena. Porque no solo estoy construyendo un negocio. Estoy construyendo una vida. Una en la que soy valorada, respetada y tengo el control de mi propio futuro. Donde mis hijos ven que el trabajo duro rinde frutos cuando trabajas por los motivos correctos. Donde mi equipo sabe que son importantes. Eso es el éxito. No el Ferrari.